que tiene que ver con una revisión de los primeros aspectos de los temas que se desarrollan en epidemiología, ¿no? Como ya les dije, el objetivo de esta reunión es revisar los conceptos fundamentales y que ustedes puedan aclarar sus dudas al respecto, ¿no? Para eso se ha tomado un pretest y vamos a comenzar a desarrollarlo desde la primera pregunta. Entonces, tenemos en pantalla la primera pregunta. Ustedes tienen también el examen, ¿no? En la pregunta dice: la prevalencia de una enfermedad aumenta por, y tienen alternativas, excepto una de ellas. ¿Alguno de ustedes ya puede darme la respuesta? ¿Alguno de ustedes? Exacto. ¿Por qué crees que es la opción C, la gravedad de la enfermedad? Claro, bueno, entonces, la prevalencia de una enfermedad aumenta por excepto. Tenemos que recordar acá el concepto fundamental que es prevalencia, ¿no? Prevalencia es la suma total de casos, tantos nuevos como antiguos, que podemos encontrar en determinada área geográfica, ¿no? Si nosotros hacemos un corte en ese momento, ¿no? Entonces, voy a un distrito y quiero saber cuál es la prevalencia de tuberculosis, entonces yo voy a revisar los registros médicos y voy a tener el total de casos en ese momento en tratamiento, tanto de casos antiguos del año anterior, probablemente que iniciaron su tratamiento el año anterior, como los que han sido diagnosticados recién en ese momento. Entonces, eso es prevalencia. Entonces, vamos a tener la suma del total de casos, ¿no? Entonces, si yo desarrollo los medios diagnósticos, que es la opción A, ¿qué voy a tener? Más diagnósticos de casos nuevos, y obviamente si diagnostico más, voy a tener un total de casos mayor. Entonces, esto es una opción que me confirma que se está aumentando la prevalencia, ¿no? La inmigración de personas susceptibles también es un factor que va a determinar el incremento de la prevalencia. ¿Por qué? Justamente porque van a haber más personas que pueden contraer la enfermedad, están expuestas al riesgo y por consiguiente, al contraer la enfermedad, voy a aumentar también el número de casos totales. La gravedad de la enfermedad, como lo decía su compañero, por el contrario, ¿no? Si una enfermedad es grave, vamos a tener probablemente mayor cantidad de complicaciones y vamos a tener también mayor número de fallecimientos. Por lo tanto, el número total de casos va a disminuir, ¿no? Entonces, vamos a tener menor prevalencia. Obviamente que si se trata de una enfermedad crónica y los pacientes viven más tiempo con esta enfermedad, cada año, cada periodo de tiempo que yo vaya diagnosticando y sumando nuevos casos de pacientes que viven más, voy a tener en un periodo de tiempo mucho mayor cantidad de casos. Entonces, esto también aumenta la prevalencia, ¿no? Y obviamente si diagnostico más casos, si tengo más casos nuevos, voy a tener un total de casos mayor también. Entonces, la respuesta era la opción C. La segunda pregunta, que se refiere a la virulencia de un agente causal, aquí básicamente lo que teníamos que identificar es cuál de estas opciones nos define lo que es virulencia. Si yo leo la opción A, capacidad para instalarse en los tejidos del huésped, esta es la definición de otra característica del agente causal, que es la capacidad de infectividad, ¿no? O sea, la definición número 1 corresponde a infectividad, por lo tanto no tiene nada que ver con la virulencia. La opción B, capacidad para producir enfermedad en un huésped, es decir, para causar enfermedad. Entonces, esto se refiere, es una definición de patogenicidad, ¿no?
Capacidad, la opción C, capacidad para provocar cierto grado de resistencia en el huésped. Cuando un agente ingresa en un huésped y tiene capacidad de generar una respuesta que, por ejemplo, origine la formación de anticuerpos específicos, estamos hablando de estos anticuerpos le van a provocar una resistencia al hospedero y por lo tanto es la inmunogenicidad, ¿no? Y obviamente, si el agente es capaz de producir casos graves o fatales, aquí sí estamos, concuerda esta definición con el término virulencia, ¿no? Con la característica del agente. Entonces, recordemos, la virulencia es la capacidad del agente para producir casos graves o fatales. Obviamente la opción C no era, ¿no? En la tercera pregunta, son modelos de transmisión directa de las siguientes enfermedades. Teníamos que marcar la alternativa en donde todos los enunciados correspondieran, o sea, los 3 o 4 enfermedades mencionadas correspondieran al mecanismo de transmisión directa. Entonces, si recordamos, el mecanismo de transmisión directa tiene que ver con los casos en que el agente es transmitido de una persona enferma a una persona sana por un contacto directo, muy cercano. Y esto lo veamos generalmente, son dos tipos. Entonces, si recordamos, el mecanismo de transmisión directa tiene que ver con los casos en que el agente es transmitido de una persona enferma a una persona sana por un contacto directo, muy cercano. Y esto lo veamos generalmente, son dos tipos de mecanismos bajo esta modalidad, ¿no? Uno es a través de la eliminación de gérmenes a través, por ejemplo, de las gotitas de Flogel, que eliminamos en muchas de estas enfermedades infecciosas, ¿no? Sobre todo las que comprometen el aparato respiratorio. Ese es el mecanismo más común de transmisión directa. El germen pasa sin ningún vehículo, sin ningún intermediario, desde el enfermo hacia la persona susceptible. Entonces, esa es una. Y la otra son las enfermedades de transmisión sexual. Algunas de ellas, ¿no? Donde hay un contacto directo también entre una persona enferma que elimina el agente a través de sus secreciones, fundamentalmente las secreciones que se producen durante el coito, y va a transmitir este agente hacia la mucosa de la persona o huésped susceptible, en este caso la pareja con la que tiene relaciones. Entonces, si revisamos las opciones, vemos la primera, sífilis, ¿no? Bueno, sí, es una enfermedad de transmisión sexual. Tuberculosis pulmonar, también, mecanismo de transmisión directa. Gonorrea, también, y influenza estacional, también, ¿no? Entonces, la opción era la A. Las otras, ¿por qué no? Veamos, B, tuberculosis, y estamos hablando acá de tuberculosis en general. Entonces, ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad que puede afectar múltiples órganos, y por ejemplo, la tuberculosis gastrointestinal no se adquiere por inhalación, sino generalmente
la literatura menciona que se adquiere por la ingesta de productos derivados, por ejemplo, la leche, ¿no? Con animales contaminados con tuberculosis. Entonces, la vía en este caso es a través de la ingesta, ¿no? Entonces, no correspondería, no se ajustaría exactamente, ¿no? El término solamente dice tuberculosis. Sarampión es una enfermedad también que se transmite por la vía aérea. Sin embargo, el tétanos es una enfermedad mediante el cual el bacilo permanece por mucho tiempo en condiciones, digamos, de desecación en una serie de vehículos. Uno de los más frecuentes es el polvo o la tierra, ¿no? Entonces aquí actúa como un vehículo y por lo tanto la persona que entre en contacto con este polvo contaminado por esporas del bacilo del tétanos es el que puede eventualmente, si se hace una herida, infectarse, ¿no? Pero aquí ya no hay un mecanismo de transmisión directa. En el caso del cólera, también es una enfermedad que se adquiere por la ingesta de alimentos o líquidos contaminados con el bacilo del cólera. Por lo tanto, tampoco corresponde, ¿no? Resfrío común, sí, es a través de la vía respiratoria. En la malaria es una enfermedad metaxénica, es decir, donde interviene un vector, que es el que transmite e inocula el parásito desde la hembra que pica a la persona que tiene los parásitos circulantes, que está enferma, y después la va a inocular en una persona susceptible. Entonces, aquí se está utilizando con la En el caso del cólera, también es una enfermedad que se adquiere por la ingesta de alimentos o líquidos contaminados con el bacilo del cólera. Por lo tanto, tampoco corresponde, ¿no? Resfrío común, sí, es a través de la vía respiratoria. En la malaria es una enfermedad metaxénica, es decir, donde interviene un vector, que es el que transmite e inocula el parásito desde la hembra que pica a la persona que tiene los parásitos circulantes, que está enferma, y después la va a inocular en una persona susceptible. Entonces, aquí se está utilizando con la vía indirecta y un vector biológico, ¿no? La fiebre tifoidea, de igual manera, el mecanismo de transmisión es a través de la ingesta. Y la rubiola también se transmite a través de la vía aérea. Entonces, no todos corresponden al mecanismo de transmisión directa. En cuanto al tétanos, nuevamente ya lo explicamos, el dengue también es una enfermedad viral transmitida a través de un vector biológico, en este caso el Aedes aegypti. Por lo tanto, no es un mecanismo de transmisión directo. La influenza estacional sí, la tuberculosis pulmonar sí. Sarampión también es una, ya lo vimos, transmisión aérea, el resfrío común, la sífilis es una enfermedad venérea, sin embargo el cólera es transmitido a través de la ingesta, ¿no? Entonces, hemos agotado todas las opciones y confirmamos entonces que la opción A es la correcta. Después, la pregunta 4. En el modelo de Lalonde, la salud está determinada por los siguientes factores menos. Es importante, de repente a veces no somos dados a recordar muchos nombres propios, pero Lalonde es un investigador que representó todo un hito en la investigación que tiene que ver con el estudio del proceso salud-enfermedad. Ustedes saben que tradicionalmente, digamos, en los primeros periodos de la medicina se trataba de buscar un solo agente como causa de una determinada enfermedad. Y esto comenzó, digamos, a aplicarse originalmente en las enfermedades infectocontagiosas. Pero conforme fueron avanzando los estudios, las investigaciones a lo largo de los siglos, se fueron descubriendo una nueva serie de enfermedades y nos encontramos, por ejemplo, ante enfermedades de curso crónico que ya no son originadas por un agente infeccioso, sino que tienen otras causas. Entonces, esas otras causas habría que identificarlas, tipificarlas. Se pasó por una serie de procesos hasta que llegó Lalonde y planteó un modelo multicausal.
En este modelo multicausal se consideraban 4 aspectos importantes para el análisis de cuáles podrían ser las causas de una determinada enfermedad. En primera instancia, lo que ya todos conocemos, el aspecto biológico, que tiene que ver con las condiciones propias de la persona, edad, sexo, características genéticas, todo lo que incluye este término como biológico, aspectos biológicos, la presencia de agentes infecciosos, etc. Eso era uno de los componentes del modelo de la LON. Después viene todo lo que tiene que ver con el ambiente que rodea a esta persona que puede adquirir una determinada enfermedad. Y en el ambiente está considerado el ambiente físico, desde el suelo, el clima, la temperatura, etcétera, hasta aspectos del ambiente social, que tiene que ver con todo el entorno del paciente, y los aspectos psicológicos. Entonces, todos estos elementos que forman parte del medio ambiente era un factor segundo considerado en la multicausalidad de las enfermedades. El tercer factor son los estilos de vida. Esto ya es una modificación importante, porque con los dos primeros habíamos abordado había sido abordado previamente por un planteamiento denominado modelo ecológico, que explicaba el proceso de salud-enfermedad. Pero aquí ya se añaden otros 2 componentes. Aparte de lo mencionado, los estilos de vida de los individuos que tienen que ver con características como hábitos de alimentación, tiene que ver con el uso del tiempo libre, que tiene que ver con riesgos ocupacionales, entre otras cosas. Hábitos nocivos usualmente, también, ¿no? Lo que todos ustedes cuando hacen la historia clínica, cuando hacen los antecedentes, uno de los aspectos que preguntan con bastante insistencia son sobre los hábitos nocivos. Y finalmente, un cuarto factor componente de esta teoría de la LON tiene que ver con cómo se organizan los servicios de salud en el ámbito donde esta persona vive, ¿no? Y la organización va desde qué tipo de establecimientos tiene, cuáles son los principales prestadores de salud, si es accesible o no el establecimiento de salud, porque, por ejemplo, puede estar ubicado a kilómetros y kilómetros y no hay medio de transporte directo, puede ser muy caros. Entonces, si esa persona no tiene accesibilidad a los medios, a los recursos de salud, entonces tampoco va a ser beneficiaria de muchas de las intervenciones preventivas que se hacen, ¿no? Entonces, esto es otro de los aspectos importantes del modelo de la LON, son los 4. Entonces, la pregunta nos decía, ¿cuál de estos enunciados corresponde a este modelo y cuál no? Los riesgos ocupacionales, como ya les dije, sí, porque tienen que ver con estilos de vida. Las radiaciones ultravioleta también, porque son presentes en todo lo que es el medio ambiente, ¿no? La fatalidad, no, porque definitivamente esto es una cuestión del azar que de repente explicaba en los tiempos bíblicos el origen de las enfermedades. Como les decía, la accesibilidad a los servicios de salud sí corresponde, y los modelos de consumo individual también, ¿no? Entonces, la respuesta era C. Lo que es medio ambiente, ¿no? Porque en medio ambiente tenemos el medio ambiente físico, radiación solar, temperatura, variaciones climatológicas, naturaleza del suelo, etcétera, ¿no? Todo lo que es el entorno, de la parte física, ¿no? Porque también hay un medio ambiente de lo que es la parte social y la parte psicológica. Pasamos a la quinta pregunta. En la prevención primaria, las medidas de protección específica tienen como objetivo, primero, ¿qué entendemos por prevención primaria? Ustedes saben, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, el poder trazar la historia natural de cualquier enfermedad nos ha permitido identificar todo el proceso que se inicia desde, digamos, la interacción del individuo con factores de su ambiente, en qué momento hay variaciones en estas condiciones que pueden hacer que esta persona se enferme, y una vez que enferma, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está enferma, ya esta persona ha entrado al periodo patogénico, ¿no? Porque anteriormente, todo lo que tiene que ver con interacciones y con el medio ambiente, estamos en el periodo prepatogénico. Cuando ya se enfermó,
y es el periodo patogénico, ¿no? Entonces, todo este modelo, este conocimiento de la historia natural de cada enfermedad puede ayudarnos a decidir medidas de intervención para modificar este curso natural de la enfermedad y poder, depende del momento en que intervengamos, hacer medidas de atención primordial, ¿no? O lo que se conoce también como promoción de la salud, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Entonces, la prevención primaria son las medidas destinadas a proteger específicamente a determinados grupos poblacionales antes de que estén enfermos. El ejemplo más típico son las inmunizaciones, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando se ha diseñado todo este programa ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando se ha diseñado todo este programa nacional, estrategia, no es programa, ya es estrategia nacional sanitaria para enfermedades inmunoprevenibles, está dirigido a proteger a través de las vacunas a una población objetivo. En este caso, por ejemplo, tenemos una de las poblaciones objetivos son los menores de 1 año, y ustedes saben que hay todo un esquema de vacunación. Ahora también se han extendido y se han desarrollado dentro de este esquema de vacunación para proteger a los niños menores de 4 años, con los refuerzos, a las mujeres en edad fértil, a las gestantes, a los adultos y a los adultos mayores, de acuerdo a el enfoque que tiene actualmente el Ministerio, que es la atención integral por etapas de vida. Entonces, en cada etapa de vida hay vacunas que se tienen que aplicar. Y esto se aplica para evitar que la persona se enferme. Entonces, estamos protegiendo a determinados grupos. Entonces, aquí se mencionan las opciones. Mejorar el nivel de vida del individuo, estamos hablando de un término más genérico, ¿no? Y el nivel de vida tiene que ver con condiciones como saneamiento ambiental, un trabajo adecuado, uso en el caso de los jóvenes, por ejemplo, para alejarlo de los riesgos de la delincuencia y de otros problemas, por ejemplo, el uso del tiempo libre, el hacer una orientación vocacional. Entonces, eso corresponde más a las medidas que hacemos en lo que tiene que ver con la prevención primordial o que también se conoce como promoción de la salud, ¿no? Entonces, eso no corresponde a la prevención primaria. La detección temprana de una enfermedad específica en un individuo, aquí estamos ya, pues, la persona ya se enfermó, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de minimizar el riesgo cuando vamos a hacer un diagnóstico precoz para tratarlo y evitar complicaciones. Entonces, ya no estamos haciendo una prevención primaria, sino una prevención secundaria, ¿no? Después, vacunar a toda la población no es el objetivo. Si bien es cierto, es el ejemplo clásico de la prevención primaria, pero no es el objetivo fundamental, porque hay otras medidas que tienen que ver también con, digamos de manera más general, con el objetivo de la prevención primaria. La opción B, que dice brindar medidas que aumenten la resistencia contra agentes o mecanismos patógenos específicos, es la que corresponde a el objetivo fundamental de la prevención primaria. Entonces, repito, ¿no? Brindar las medidas que aumenten la resistencia contra agentes o mecanismos patógenos específicos, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos es la inmunización. Pero, por ejemplo, si sabemos que hay riesgos ocupacionales, personal que trabaja en los laboratorios, en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Están procesando muestras contaminadas, entonces una medida de prevención primaria para evitar que esas personas se enfermen es proveerles de todos los mecanismos de bioseguridad, desde el uso de guantes, máscara, lentes, un uniforme adecuado, el tener, digamos, mecanismos de circulación adecuados, utilizar rayos ultravioleta en determinadas áreas de trabajo de mayor riesgo. Entonces, todas esas medidas son también medidas de prevención primaria, porque aquí el personal no está enfermo, pero con estas medidas estamos disminuyendo los riesgos.
¿no? Entonces, y estamos aumentando su resistencia contra estos mecanismos. Acá ya no serían, podrían haber, ¿no?, algunos infecciosos, pero en general contra mecanismos patógenos. Y crear un ambiente desfavorable para la enfermedad, pues no tiene nada que ver con esto, ¿no? El ambiente desfavorable para la enfermedad lo logramos con medidas que promuevan la salud, y eso lo hacemos en la intervención primordial, que es antes, ¿no? O sea, ¿cómo disminuyo, digamos, un ambiente favorable para una enfermedad? Haciendo que sea una persona que practique ejercicio, que se alimente saludablemente, que tenga acceso a servicios de agua, desagüe, que utilice adecuadamente su tiempo libre, que tenga un trabajo que le dé una adecuada calidad de vida. Entonces, este término se refiere más a eso, ¿no? Entonces, a la atención primordial. Porque el enunciado de la pregunta dice bien claro: en la prevención primaria, las medidas de protección específica, estamos hablando en general, tienen como objetivo, el objetivo básico no es en la prevención primaria. Ya. El objetivo específico no es vacunarlos. O sea, esa es una de las medidas de prevención primaria, pero no es el objetivo específico. El objetivo fundamental es brindar medidas que aumenten la resistencia de las personas, sea a través de las vacunas, sea a través, por ejemplo, de darles mecanismos de protección para riesgos laborales, ¿no? Sea, por ejemplo, en las medidas de también hacer estudios de despistajes para algún tipo de enfermedades en la población en general, no en poblaciones de riesgo, sino en la población en general, ¿no? Por ejemplo, entonces, todas esas son medidas de prevención primaria. Entonces, estamos hablando de un objetivo fundamental, ¿no? Lo otro, la inmunización es una de las actividades que se realiza dentro de la prevención primaria, ¿no? Por eso es la razón. Pasamos a la sexta pregunta. Las epidemias de fuente común, el término epidemia tradicionalmente lo asociamos a un incremento mayor del acostumbrado en determinada área de un número específico de una enfermedad determinada, número de casos, ¿no? Entonces, la epidemia se ha dividido en dos, por su forma de aparición, en dos formas, ¿no? Las de fuente común y las de fuente propagada. Entonces, las que se conocen más comúnmente o más frecuentemente son las de fuente común. ¿Qué quiere decir fuente común? Su nombre mismo lo dice, ¿no? O sea, de un solo punto se dispersó, se originó, provino el que muchas personas se enfermen al mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si yo acudo a una pollada, donde se sirven 80 porciones, ¿no? Y se acompaña con salsas, ensalada, y por ejemplo, la mayonesa se prepara, con huevos contaminados, con salmonela, ¿no? Entonces, de los 80 que comieron, por ejemplo, 50 comieron mayonesa contaminada, y esos en pocas horas presentan cuadros de gastroenterocolitis, ¿no? Entonces, son casos que se presentan de manera simultánea. Todos se enfermaron por comer esa pollada con su salsa adicional, en este caso. Más que el pollo fue la salsa, ¿no?, la que los contaminó. Entonces, ¿qué característica va a tener esta epidemia? Se presentan muchos casos casi simultáneamente, con diferencias puede ser de horas. Uno, dos, la forma como adquirieron el agente infeccioso en este caso fue la misma, ¿no? Todos comieron en el mismo sitio. Tres, generalmente, cuando uno al hacer la investigación va a determinar el agente etiológico, y además, generalmente, como fue un hecho aislado, entonces los casos aumentan, hacen un tope y después van disminuyendo, porque obviamente
ya el momento de la pollada pasó, ya no comieron más mayonesa, y por lo tanto los casos desaparecen, ¿no? O sea, es un aumento brusco, una pequeña meseta, y después caen. Esa es la evolución de una epidemia de fuente común. Y otra de las características es que generalmente afectan a poblaciones muy restringidas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de lo que hemos mencionado, fueron todos los que asistieron a la pollada, más nadie. Quien lo ha comido eso, pues no hizo la enfermedad. Pueden presentarse, por ejemplo, en poblaciones circunscritas, en cárceles, en guarderías, en guaguaguasis, ¿no? O en personas que asisten a un evento y que, por ejemplo, pueden ingerir algún alimento, ¿no? Entonces, esto es más común en las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? El otro tipo de epidemias son las epidemias de fuente propagada. Aquí pueden presentarse numerosos casos, pero la transmisión generalmente se inicia por un caso índice que después va a transmitir el agente a otra persona susceptible, y a esta persona susceptible adquiere el agente, desarrolla el cuadro y puede en el interín contagiar al resto de personas que están en su entorno más cercano, a los que llamamos contactos, ¿no? Pueden ser contactos, por ejemplo, en el domicilio, las personas que viven con ella, pueden ser contactos en el centro de estudios, en el centro laboral. Entonces, es una epidemia que se va transmitiendo de persona a persona, ¿no? No es que los 10 casos que pueda tener yo, por ejemplo, de una influenza estacional, en una semana se contagiaron de la misma persona, ¿no? Sino que generalmente uno va haciendo la investigación del caso y ve que el periodo de exposición es diferente, ¿no? Estas epidemias se estudian, se entrevista a todos los casos, se diseña todo un gráfico con fechas para ver el momento en el que estuvieron en contacto con el caso índice, en qué momento comenzaron a presentar los primeros síntomas, si se presentaron casos secundarios en el grupo familiar, etcétera, ¿no? Entonces, esta epidemia va a presentar un incremento lento, puede tener una meseta mucho más prolongada y después desciende paulatinamente, ¿no? Entonces, la diferencia básica es que en la de fuente común, todos los casos adquirieron la enfermedad por exposición a un mismo agente en un mismo momento, y la otra se transmite de persona a persona. Entonces, aquí tenemos las opciones, ¿no? Dice la opción A, aparece, permanece por tiempo prolongado y no declina rápido. Esto más se ajusta a la definición de la de epidemia por fuente propagada, ¿no? B, los casos aparecen como sucesos lentos, también corresponde a lo anterior. C, la enfermedad pasa de persona a persona, también corresponde a la otra opción. D, los individuos susceptibles se exponen simultáneamente a un foco. Esta es la opción, esta es la respuesta, ¿no? Porque la otra, dice la E, sugiere vehículo de transmisión de una persona enferma a una persona sana, corresponde pues a la de fuente propagada, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la D. A continuación tenemos una pregunta respecto a las contribuciones de la epidemiología en salud pública. Tenía que señalar la opción verdadera. La epidemiología es una ciencia que se ha desarrollado con mayor, digamos, a pasos más acelerados recién a partir de la mitad del siglo XIX, ¿no? Antes de eso, pues habían algunos estudios, algunos investigadores, pero recién a partir del siglo XIX, porque justamente en ese momento, pues es cuando, por ejemplo, en Europa teníamos ya con el incremento de las comunicaciones entre los continentes, en Europa solían presentarse con mucha frecuencia epidemias, brotes epidémicos de una serie de enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, esto motivó e incentivó la investigación. Entonces, la epidemiología tiene muchas utilidades y es importante que ustedes tengan un conocimiento sobre los principales hitos
y algunos logros, porque estos van de la mano también con el progreso en otras áreas de las ciencias médicas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la epidemiología en salud pública ha contribuido al descubrimiento del agente causal del SIDA, no tanto así, porque en el caso de el descubrimiento del agente causal del SIDA, ustedes saben ya por la historia reciente que esto se llevó a cabo por una investigación paralela entre dos grupos, ¿no? En Estados Unidos y en Francia, en el Instituto Pasteur. Y bueno, ¿pero de qué partió esta investigación? Porque a comienzos de los 80, pues, se comenzaron a detectar una serie a diagnosticar, ¿no? El incremento de, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, ¿no? Más de lo habitual en ciertas ciudades cosmopolitas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Y esto hasta ese momento no era un problema tan frecuente. Entonces eso motivó la investigación y ver por qué, ¿no? Entonces ahí un poco, en muchos de estos casos se habían presentado justamente en personas homosexuales, ¿no? Varones homosexuales. Entonces ya esto llegó un poco con el adelanto, ustedes saben, la tecnología, pues a poder hacer, digamos, aparte de la investigación de todo el entorno del paciente, pues tomar muestras y ir a buscar, ¿no? En este momento ya estaba en capacidad de ir a buscar el agente causal. A lo que sí contribuyó la epidemiología en el caso del SIDA fue a caracterizar las poblaciones, determinar la magnitud del daño y también con el transcurso del tiempo ha contribuido a validar las propuestas de medidas de intervención, de prevención y control, ¿no? Entonces, en eso sí ha tenido una gran contribución la epidemiología, más no así en el descubrimiento del agente causal. Después tenemos, estableció la historia natural de la enfermedad hipertensiva. Aquí sí, esto sí es cierto, porque ustedes, por ejemplo, deben haber leído de repente en algunos textos que durante muchos años la hipertensión arterial a partir de la década de los 50, el siglo pasado, estamos hablando de 1950, con la expectativa de vida en la población a nivel mundial aumentó, entonces cada vez se diagnosticaban más casos de hipertensión arterial y las consecuencias de esto. Entonces, y a partir de los 50, tanto en Europa como en Estados Unidos, se desarrollaron estudios, ¿no? Para ver un poco la causa, ver cómo evolucionaba esta enfermedad. Entonces, es famoso el estudio de Framingham, ¿no? En los Estados Unidos a comienzos de los 60, ¿no? Entonces, un estudio que no se hizo una corte en el momento, sino que se siguió a todo un grupo poblacional. Fue un estudio muy minucioso, donde no solamente se vio el comportamiento de la enfermedad, sino también comenzaron a identificarse muchos de los factores de riesgo que podrían conducir al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese fue un estudio muy completo. Entonces, esto es uno de los ejemplos, pero hay muchos estudios más que de tipo epidemiológico, estudios transversales, estudios prospectivos, que han contribuido a establecer la historia natural de la enfermedad hipertensiva. Por lo tanto, esta opción es correcta. Después, es una asociación, la asociación entre el hábito de fumar y el carcinoma de pulmón, también. Esto es, el demostrar esta asociación llevó mucho tiempo a los investigadores, a los epidemiólogos, y otros en Europa y en otras poblaciones realizaron estudios de seguimiento, ¿no? Inicialmente, también por los años 50, el cáncer de pulmón era muy raro, pero después comenzaron a incrementarse los casos. Haciendo un poco la investigación, muchas de estas personas, hecho anecdótico, una de las primeras poblaciones que se estudiaron fueron médicos que tenían el hábito de fumar y que habían desarrollado cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ha llevado mucho tiempo, pero esta asociación entre el hábito de fumar y el riesgo de desarrollar carcinoma de pulmón también ha sido posible gracias a esta contribución de los estudios epidemiológicos. Por lo tanto, la respuesta correcta era A más D. No, disculpen, D más B. Aquí viene una equivocación.
A más D no, A más D está bien, sí, estoy leyendo mal. A más D, tienes razón. No. B más D, sí. Sí, había una transcripción. Sí, entonces, son correctas las opciones B y la opción D, sí, B más D, sí. Aquí hay un error de dedo también. Ya. En todo caso, sí, es la B más D. Sí, B más D. Ya. Pasamos a la pregunta número 8. Son enfermedades endémicas en la selva peruana. Entonces, aquí tenemos dos enunciados. Endemia. Endemia se refiere a la presencia habitual de una determinada enfermedad o daño en una determinada área geográfica. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que en los, aunque tradicionalmente se asociaba a enfermedades infecciosas, pero puede, digamos, puede también asociarse a enfermedades crónicas. Por ejemplo, si yo veo la población de mineros en Cerro de Pasco, ¿qué tipo de enfermedades tienen estos mineros con mayor frecuencia? Enfermedades respiratorias, probablemente, porque muchos de ellos son mineros informales, no tienen las medidas de protección, entonces desarrollan enfisema, desarrollan bronquitis, desarrollan todas las enfermedades, digamos, por inhalación, ¿no? Asbestosis, beriliosis, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de polvo que inhalen. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que en esta población, en esta zona expuesta a este determinado riesgo, hay una endemia de enfermedades respiratorias crónicas. Si quisiéramos atribuirlo a una enfermedad no transmisible. Pero generalmente se asocia a enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, sabemos también, ustedes han llevado el curso de epidemiología, han revisado, ¿no? Por ejemplo, la distribución a nivel nacional y sabemos que hay enfermedades que son más frecuentes en algunas zonas que en otras y que todo el tiempo vamos a tener casos. Por eso, un poco, para precisar esto, por ejemplo, en el caso de la selva peruana, ¿no? En la selva peruana hay enfermedades que son muy frecuentes. La opción 1 dice leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea es la tradicionalmente conocida como UTA y esta enfermedad es más frecuente en los valles interandinos, ¿no? Estamos hablando de localidades, por ejemplo, Ancash, ¿no? Aquí en la Sierra de la Selva, en la Sierra del departamento de Lima también, ¿no? Entonces, no es propiamente una enfermedad de la selva. La esquistosomiasis es una parasitosis, pero tampoco en nuestra selva no se ha descrito en algunos casos, pero no es una enfermedad endémica. El carbunco es una enfermedad generalmente también asociada a la ganadería, y la tenemos más en la sierra, ¿no? La malaria por falciparum. La malaria por falciparum, en Perú tenemos zonas endémicas por malaria vivax, pero una de las zonas endémicas donde encontramos mayor cantidad, se reportan habitualmente casos de malaria por falciparum en departamentos de la selva como Iquitos y también en la zona norte como Tumbes, ¿no? Entonces, esta sí sería una enfermedad endémica en la selva. Hepatitis A, bueno, la hepatitis A es una infección cosmopolita que puede darse en cualquier zona, ¿no? Entonces, donde no hay condiciones adecuadas de higiene, ¿no? Entonces, no es una endemia en la selva. La fiebre amarilla, sí, sobre todo en las zonas de ceja de selva, ¿no? O selva alta, ¿no? Podríamos encontrarla, pero no cumple los 3 criterios en la selva, así que por eso la descartamos. Continuamos. Dengue, el dengue, sí, el dengue es una enfermedad endémica en la selva, en la zona de la costa norte también, en los departamentos de Tumbes y Piura, ¿no? Y en sus dos variedades, ¿no? El clásicamente conocido como dengue, el que se conocía como dengue clásico, que ahora es dengue no grave, y el dengue hemorrágico. Hemos tenido inclusive en el mes de diciembre brotes en Iquitos, ¿no? Fue toda una alerta epidemiológica. La leishmaniasis mucocutánea, sí, es la espundia, ¿no?
Entonces, esta sí es relativamente frecuente en la selva. Y la malaria, en términos generales, también es frecuente en la selva. Entonces, esta es una opción que puede ser verdadera. Continuamos. Fiebre amarilla, también, ¿no? Ya lo hemos dicho, si endémica en la selva. La bartonelosis, por el contrario, también es una enfermedad en la sierra, ¿no? Entonces, o a más de, entre los 2.000, 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y las parasitosis intestinales, pues en cualquier población, entonces tampoco es. La opción última, dengue, fiebre amarilla y malaria. Las tres son enfermedades metaxénicas y las tres son endémicas en la selva. Si bien es cierto, aquí se ha marcado la respuesta E, pero en realidad podría haber sido también la C, ¿no? Lo que pasa es que ahí también hubo un error. En realidad, la leishmaniasis en la opción C era para colocar cutánea y no sé qué pasó. Entonces, pero podrían ser, ya haciendo nuestro análisis, tanto la C como la E. En la 9ª pregunta, dentro de las epidemias, tenemos un término que dice: a lo largo de la historia se han producido pandemias por. Pandemias se refiere al incremento y a la diseminación de una determinada enfermedad, pero que en este caso ya no compromete un área geográfica pequeña, región, departamento, país, sino que se extiende a varios continentes o inclusive puede ser al total de los continentes, ¿no? A varios países o continentes. Entonces, van a presentarse casos en olas y obviamente con una gran cantidad, pues acá no estamos hablando de 1.000, ¿no? Sino miles de casos. Entonces, hay pandemias que se han descrito desde la historia de la medicina a lo largo de los años, desde la Edad Media hasta la actualidad. Entonces, aquí deberían marcar la opción que hablara de las más frecuentes o las que son más conocidas. El SARS es una pandemia que, si bien no tuvo la gran cantidad de casos que antes se veían por millones en otras pandemias que se produjeron antes, pero ¿cuál fue la característica del SARS? Si bien no se presentaron muchos casos, pero se diseminó rápidamente, ¿no? Pasó de un continente a otro. En los tiempos modernos esto es posible por el desarrollo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces se originó en el continente asiático, pero pues viajó una persona enferma, apareció en Canadá y presentaron casos en las Américas. Entonces la diseminación fue muy rápida de un continente a otro, pero básicamente por esta facilidad en las comunicaciones. Sin embargo, la cantidad de casos no fue tan espectacular, ¿no? Se pudo restringir con las medidas de control. Etimológicamente, por la dispersión a varios continentes, podríamos hablar de pandemia, pero vamos a ver qué pasó con el siguiente. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla a lo largo de la historia se ha presentado en brotes en determinadas zonas. Si bien es cierta, fue traída al continente americano a comienzos de los 90 por la inmigración de personas asiáticas, pero no es que comenzó el brote en un continente y fue extendiéndose el número de casos. Simplemente fue una diseminación y no es considerada como una pandemia. El sarampión de igual manera, el cólera sí, porque el cólera, por la rápida evolución y diseminación y el mecanismo de control, el mecanismo de transmisión a través de agua contaminada, básicamente, sí es una enfermedad que se ha presentado por pandemias a lo largo de la historia. La última fue la que nos alcanzó a nosotros, pues. De repente ustedes, no sé si alguno de ustedes ya había nacido, ¿no? Pero en los años 80. ¿Se acuerdan que el 82 y el 83 comenzó aparecieron los primeros casos en Chimbote, ¿no? Y después tuvimos acá en Lima y pues una gran cantidad de casos. Y a partir del Perú se diseminó a otros países del continente. Pero eso fue una pandemia mundial, la última pandemia mundial de cólera. Después hemos tenido algunos brotes hasta el año 87 de casos aislados, pero ya no como pandemias, ¿no? Pero sí, es una de las grandes pandemias. Creo que fue la 8ª o la 9ª a nivel mundial. Entonces, eso sí está documentado en la historia de la medicina, ¿no? Pero por la fiebre amarilla y sarampión no es esta la respuesta adecuada. Después tenemos la peste.
La peste es otra de las grandes pandemias que en la historia se describe, ¿no? La peste, sobre todo la peste bubónica. Entonces, esto ha pasado por continentes, ha diezmado en la Edad Media. Se describen 4 grandes pandemias de peste, y la segunda o la tercera, si no me equivoco, comenzó en Egipto, pasó del África, Europa, Asia, ¿no? Entonces, estas sí son pandemias que la historia ha documentado. Y hay todo un relato, ¿no? Eso es muy bonito. Después, muy ilustrativo, más que bonito, ilustrativo. Tenemos la de VIH. El VIH también es una pandemia de los últimos tiempos, ¿no? Se iniciaron los primeros casos, pero ahora ya está diseminada a nivel mundial. Y esto se ha afrontado así, como una pandemia. El cólera, ya lo hemos descrito, y la viruela. La viruela es otra de las grandes pandemias que afectó, sobre todo el mundo conocido, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, ¿no? Mataba a gran cantidad de gente en Europa, en Asia, ¿no? En África también. Entonces, y también vino obviamente al continente americano, ¿no? Esto fue justamente por la alta mortalidad, las complicaciones, fue uno de los, digamos, de los aspectos de la medicina que, digamos, estimuló el desarrollo de la investigación. Y no se olviden de los estudios de Pasteur en el año 800, ¿no? Que fue, en los años 800, que fue lo que contribuyó a demostrar la presencia, digamos, a desarrollar, ¿no? A desarrollar una forma de inmunizar y de proteger a las personas contra la viruela, ¿no? Cuando observó que, por ejemplo, estas ordeñadoras de vaca en las granjas en Francia, de vacas que estaban infectadas con lesiones muy similares a la viruela, que eran parecidas, producidas por una variación diferente del virus que causaba la enfermedad en las personas, y que tenían inclusive lesiones, pero solamente en las manos. Y sin embargo, estas personas en épocas de epidemia no hacían la enfermedad, que era mortal. Entonces, él dijo, debe haber algo, ¿no?, que hace que protege a esas personas, y comenzó a aislar las secreciones de esas pústulas que tenían estas ordeñadoras en la vaca, ¿no? Y de ahí pues vino todo el descubrimiento de la vacuna, la primera vacuna, ¿no?, contra la viruela. Y ustedes saben del esfuerzo mundial que hizo la Organización Mundial de la Salud para erradicar la viruela, ¿no? Se ha erradicado. Lo bueno es que la vacuna que se desarrolló con el tiempo fue bastante termoestable, muy efectiva, y prácticamente ahora creo que el virus solamente es un recuerdo arqueológico que queda almacenado bajo 1000 llaves en algunos laboratorios del mundo, ¿no? Pero ya no tenemos casos hace mucho tiempo. Después, sarampión, bueno, sarampión no se ha presentado como una pandemia, menos la brucelosis, el tifus sí, en alguna época, y el SARS. Después, VIH, gripe porcina, bueno, todo, eso hemos pasado hace año y medio, todo el alboroto que se armó por esta pandemia. Cólera, pero no sarampión, ¿no? Hepatitis tampoco, cólera, leptospirosis menos, tifus. La respuesta, por lo tanto, es la B. Pasamos a la pregunta número 10. Sobre los factores de causalidad. Tenían que señalar la opción correcta. Entonces, la opción A decía, factor predisponente es aquel que crea un estado de sensibilidad para un agente productor de enfermedad. Vamos a continuar. Después, B, factor facilitador es aquel que puede agravar una enfermedad ya establecida. No es así. El factor facilitador es aquel que, como su nombre lo dice, puede favorecer el desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo duro, por ejemplo, una persona al que diagnosticamos lumbago, ¿no? Y que por efectos de un trabajo, por ejemplo, es cargador en la parada, realiza un trabajo duro, y este trabajo va a condicionar que esta persona, a la larga, si no, digamos, persiste expuesto a este elemento, puede desarrollar una hernia del disco,
Entonces, una enfermedad ya un poco más severa. Entonces, por lo tanto, como les decía, el factor facilitador es el que... disculpen, estamos al revés. Ese sería el factor potenciador, ¿no? El potenciador es el que puede agravar la enfermedad ya establecida. Ahí sí va el eso. Entonces, paciente que tiene lumbago y que por un trabajo, digamos, muy duro, continúa haciendo esfuerzo físico, puede lumbago de, digamos, origen muscular, puede facilitar el desarrollo de una herida del disco, ¿no? Entonces, agrava la enfermedad, ¿no? Este es un factor potenciador. Y el facilitador, el que puede favorecer el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, ingresos económicos escasos, una alimentación inadecuada, pueden actuar como factores facilitadores, ¿no? ¿El factor de riesgo es un factor suficiente para causar enfermedad? No, porque generalmente en los factores de riesgo se asocian varios elementos, no es único, ¿no? Para que puede inducir al desarrollo de la enfermedad. La respuesta correcta es la respuesta A, donde dice que el factor predisponente es el que crea un estado de sensibilidad para un agente productor de enfermedad. Digamos, ¿qué ejemplos podríamos tener de un factor predisponente? La edad, ¿no? La edad, por ejemplo, sabemos que para ciertas enfermedades, sobre todo infecciosas, los extremos de la vida son factores que pueden favorecer que estas personas se enfermen con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, hacer una neumonía por una infección por virus de la influenza, ¿no? En este caso, la edad, porque asociada a ella va, por ejemplo, en los niños muy pequeños, reciben un estado incipiente para el desarrollo de sus defensas, y en el caso de los ancianos, por diferentes razones, también tienen estados de inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, la edad actúa acá como un factor predisponente. Para algunas enfermedades, el sexo también es un factor predisponente, ¿no? La existencia de una enfermedad previa también actuaría como un factor predisponente, ¿no? Entonces, la respuesta era la A. La siguiente pregunta. Cuando nosotros hablamos de la frase población de alto riesgo de infección, esta va a describir a grupos de personas que nunca han tenido la enfermedad, es decir, que nunca se enfermaron, pero no sabemos de qué enfermedad específica, ¿no? O sea, población de alto riesgo de infección se refiere a una población específica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que las trabajadoras sexuales tienen alto riesgo de infección para enfermedades de transmisión sexual, comenzando por la sífilis, gonorrea, el VIH-Sida, etcétera, ¿no? Es para una población específica, pero no puedo decir que, por ejemplo, lo mismo en general, si yo hablo de la población femenina, por ejemplo, ¿no? Me refiero a las internas de medicina de Cayetano Heredia, ¿no? No tendría que ver una cosa con la otra porque no es una población en riesgo. Entonces, y aquellas que nunca han tenido la enfermedad tampoco, pues, ¿no? Porque dentro de este factor de nunca han tenido la enfermedad es un término muy general. Entonces, no es esta la respuesta. Patrones particulares de conducta. Depende del tipo de enfermedad de la que estemos hablando. En términos generales, cuando digo población de alto riesgo de infección, me refiero a una población que tiene una gran susceptibilidad y eminente probabilidad de contacto con una fuente de infección. Este es el término más exacto que me describe a esa población de alto riesgo de infección. Porque lo otro también no tiene nada que ver, ¿no? Un bajo nivel de resistencia resultante de una enfermedad persistente tampoco, ¿no? Hay personas que se pueden infectar sin haber tenido una enfermedad persistente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la C. La siguiente pregunta, la 12. Una epidemia es confirmada por A. La ocurrencia de una variabilidad
de más de 10 casos por semana. De una enfermedad específica estamos hablando. B, el mayor número de pruebas de laboratorios positivas para una determinada enfermedad. C, A más B. D, una tasa de morbilidad significativamente mayor que la usual. Y E, una verificación diagnóstica. En realidad, nosotros vamos a confirmar la epidemia cuando, para una determinada enfermedad, cuando nosotros primeramente tenemos que tener un registro previo de cuál es la magnitud de esa enfermedad o de ese daño en esa comunidad en el transcurso del tiempo, ¿no? Y más aún en el transcurso del tiempo, por ejemplo, cómo fue el año pasado, dependiendo también hay enfermedades que tienen más, aumentan significativamente en determinada época del año, hay la variación estacional. Sabemos, por ejemplo, que las enfermedades diarreicas tradicionalmente aumentan en los meses de calor o verano. Las enfermedades respiratorias tradicionalmente en los meses de frío. Bueno, eso es un patrón general, ¿no? Entonces, si yo estoy en el mes de enero y tengo un incremento en la cantidad de casos de diarrea, ya, eso es una llamada de atención. ¿Qué hago de inmediato? Voy a comparar con cuál fue la cantidad de casos que tuve ese mismo periodo de tiempo el año anterior. Entonces, si yo, por ejemplo, este año tengo en la semana epidemiológica número 3, detectados o informados 25 casos de diarrea, enfermedad diarreica aguda, pero el año pasado, en esa misma semana epidemiológica, yo encuentro que tenía 35 casos, entonces puedo inferir, estoy dentro del rango habitual de casos que se presentan o que yo esperaría presentar, que se presentaran en esta misma época del año. Entonces, siempre tenemos que tener es lo que yo espero, es lo usual, el comportamiento usual de esa enfermedad. Entonces tenemos que tener conocimientos de cuál es el comportamiento de esa enfermedad en esa misma época, cómo fue los años anteriores. Entonces, si yo tengo a secas solamente que varían en 10 los casos por semana, no es un patrón suficiente para comparar, no me sirve para confirmar epidemia. Un mayor número de pruebas de laboratorio positivas tampoco me serviría, ¿no? Una verificación diagnóstica tampoco. En cambio, si yo digo una tasa de morbilidad significativamente mayor que la usual, esta frase me dice que yo estoy haciendo una comparación con el comportamiento habitual de esta enfermedad. Entonces, esto es lo que me permitiría, si yo sé qué es lo que espero en esa semana, qué es lo que es usual, y si sobre eso aumenta la tasa de casos, definitivamente sí puedo estar ante una epidemia. Entonces, la opción es la D. La siguiente pregunta, respecto a fuente de información. En la 12 la respuesta es la D, ¿no? En la 13 se considera fuente de información, ¿no? O sea, la fuente de información son todos aquellos instrumentos que me van a permitir dar, digamos, datos acerca de cuál es la cantidad de daños que se están presentando en una determinada área. Por ejemplo, si yo me refiero a las fuentes de información de los servicios de salud, pero también yo, para poder comparar una población con otra, tengo que saber cuál es la población expuesta a riesgo, cuál es la población que vive en determinada zona. Entonces, necesito saber también cuántas personas viven, y para eso yo utilizo fuentes, registros demográficos, registros de nacimientos, registros también de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, si yo quiero tener una información más actualizada, voy a planificar y a realizar encuestas en las comunidades. Entonces, todos estos instrumentos van a constituir fuentes de información cuando yo quiero hacer una investigación epidemiológica. Entonces, la opción es la C. La siguiente pregunta, los componentes en la secuencia de la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica está compuesta por 6 elementos. El primero es el agente. El segundo es el reservorio, donde vamos a encontrar el agente. El tercero es
la puerta de salida a través de la cual el agente va a salir al medio. El cuarto elemento es el mecanismo o modo de transmisión, que ya hemos visto, ¿no? Puede ser directo o indirecto, ¿no? Directo cuando es de persona a persona, indirecto cuando se utiliza un vehículo o vector. El quinto elemento vendría a ser la puerta de entrada, por donde ingresa, a través de la cual ingresa el agente al sexto componente, que es el huésped susceptible. Por lo tanto, la opción correcta, si ustedes revisan, vendría a ser la E, ¿no? Entonces queda claro: agente, reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. Tenemos a continuación un cuadrito. A ver, ahorita vamos a ver. Tenemos entonces la pregunta número 15, ¿no? Tenemos un cuadro ahí en la pantalla. A partir de los datos presentados en el siguiente cuadro, calcule la duración promedio en años de enfermedades crónicas enlistada. Tenemos 3 enfermedades: diabetes mellitus no insulino dependiente, hipertensión arterial, obesidad. Y tenemos una columna de prevalencia y otra de incidencia. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que recordar son nuevamente nuestras definiciones de prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, prevalencia es el número total de casos en un momento dado en una población determinada. Y la incidencia se refiere exclusivamente al número de casos nuevos en esa misma población en un periodo determinado. Generalmente, para calcular incidencia, el periodo de tiempo determinado es un año, ¿no? Entonces, si yo tengo allí que, por ejemplo, para la diabetes mellitus tengo una prevalencia de 180, es decir, tengo 180 casos nuevos, ¿no? Y lo que me piden acá son los años de duración. Entonces, si yo tengo 180... No, prevalencia, son 180 casos en total, ¿ya? En un periodo determinado. Y tengo una incidencia de 16.3. ¿Qué me está diciendo esta incidencia de 16.3? Que yo tengo por año de estudio 16.3 casos nuevos. Entonces, si yo quiero saber cuántos años de duración de enfermedad tiene mi población estimada en el caso de la diabetes, ¿qué es lo que debería hacer? Dividir, ¿no?, el número total de casos, que es 180, entre 16.3, que es la incidencia, y se refiere al número de casos por año. Entonces, si yo divido, vamos a tener la opción, ¿cuántos años serían? 11.04, si no me equivoco, sale, ¿no? De igual manera, trabajo con la hipertensión arterial. Tengo 306 casos en total y tengo una incidencia de 45.07 casos nuevos por año. Entonces divido esta cantidad y me sale una duración de 6.78. Y finalmente trabajamos de la misma manera con la obesidad y me sale una duración de 14 años, ¿no?
Por lo tanto, la opción para la respuesta sería la B. La B, ¿no? Entonces, como les digo, aquí es básico recordar los conceptos de prevalencia e incidencia. La siguiente pregunta, tenemos la 16. Incrementan la capacidad de un agente infeccioso para producir enfermedad menos. O sea, ¿qué significa esto, no? O sea, un agente infeccioso es capaz de producir enfermedad si tiene ciertas características. Por ejemplo, capacidad esporular. Esto es un mecanismo de protección del propio agente, ¿no? Adoptan la forma de esporas y pueden permanecer muchos años en condiciones adversas, ¿no? Meses, años, una cantidad de tiempo. Y por algún factor se pueden volver a activar, ¿no? Entonces, eso le permite sobrevivir, y al sobrevivir también aumenta su capacidad de producir enfermedad. El alto poder inmunogénico. Aquí esta es una característica que tienen algunos agentes infecciosos, pero vamos a ver si esto incrementa o no su capacidad de producir enfermedad. Si un agente infeccioso tiene un alto poder inmunogénico, ¿qué significa esto? Que es capaz de estimular en gran medida en el huésped susceptible sus mecanismos de defensa. Entonces va a generar una gran respuesta inmune, sea a nivel celular o a nivel humoral. Y por lo tanto, esta persona va a adquirir resistencia. Y si esto ocurre con muchas personas en la población, en la medida de que esta población vuelva a ser expuesta a este agente infeccioso, va a haber mayor nivel de resistencia y por lo tanto vamos a generar una gran respuesta inmune, sea a nivel celular o a nivel humoral. Y por lo tanto, esta persona va a adquirir resistencia. Y si esto ocurre con muchas personas en la población, en la medida de que esta población vuelva a ser expuesta a este agente infeccioso, va a haber mayor nivel de resistencia y por lo tanto vamos a tener menos enfermos. Entonces, esto no incrementa el poder, la capacidad de producir enfermedad. La mutación sí, ¿no? Porque conocemos sobre todo a nivel de virus y también bacterias que estos mecanismos de mutación y transformación son los que han permitido que se desarrollen una serie de variabilidades en la presentación de las formas clínicas de las enfermedades, por un lado. Por otro lado, ha generado en el caso de las bacterias, por ejemplo, la alta prevalencia de resistencia, ¿no? Tenemos bacterias resistentes a los medicamentos, a los antibióticos que usamos actualmente, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de poblaciones bacterianas resistentes y esto se ha producido por fenómenos de mutación. Entonces, obviamente, los agentes continúan teniendo gran poder de producir enfermedad. La capacidad de sobrevivir fuera del huésped también, ¿no? Porque sabemos que no solamente las bacterias, parásitos, adquieren, una vez que están en el medio externo, pueden quedarse en el medio ambiente, bacterias, parásitos, ¿no? Y permanecer por mucho tiempo y después, y manteniendo aún su capacidad infectiva y después producir enfermedad en los pacientes. Entonces, esto también es un mecanismo que los ayuda a desarrollar enfermedad. Y finalmente, el desarrollo de ignosolitos. Ustedes saben que esta es una de las etapas en el ciclo de algunas variedades del Plasmodium, ¿no? Entonces, el Plasmodium, causante de la malaria, se queda, digamos, como en estado de letargia en algunos órganos del sistema retículo endotelial, sobre todo el hígado, y puede así un individuo que ha tenido malaria, un brote de malaria 20 años antes y que por ahí permanecieron ignosolitos en alguna célula de su res y por alguna razón disminuyeron las defensas o diferentes circunstancias, pueden volver a activarse
y esta persona volver a desarrollar un cuadro de malaria o paludismo. Entonces, esto también es una capacidad que ha adquirido el germen para desarrollar enfermedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta era la opción B. La siguiente pregunta. En relación a los postulados de Koch. Ya después del descubrimiento de Pasteur de la vacuna contra la viruela, se desató una fiebre de investigación en Europa sobre todo, ¿no? Y Koch fue uno de los que contribuyó más a estas investigaciones, porque ya se desarrolló la microbiología. Entonces, sus investigaciones y estos postulados que enunció tuvieron la finalidad de determinar si un microorganismo vivo podía producir una determinada enfermedad específica. Entonces, él enunció 4 elementos que deberían cumplirse de acuerdo a sus postulados en esa época para producir una enfermedad. Estamos hablando básicamente de enfermedades infecciosas. Pero después esto, con el transcurso del tiempo, el descubrimiento de nuevas enfermedades y todo, se ha visto que no es tan cierto. Entonces, por ejemplo, acá el enunciado dice en la opción A, el microorganismo puede estar presente en todos los casos de enfermedad. Esta opción no es verdadera porque no es que puede. De acuerdo a Koch, debería o debe estar presente en todos los casos de enfermedad. Por lo tanto, la opción no es correcta. Pasamos a la opción D. El microorganismo causa enfermedad cuando se inocula en un animal susceptible, es decir, que es capaz de reproducir la enfermedad en este animal de laboratorio generalmente, ¿no? Pero no es cualquier tipo de enfermedad, tendría que ser, y de acuerdo al postulado, es la enfermedad específica que se está estudiando. Por lo tanto, aquí el enunciado correcto es el microorganismo causa enfermedad específica cuando se inocula en un animal susceptible. Entonces, esta tampoco es la respuesta. Pasamos a lo siguiente. Solo se aplican a las enfermedades infecciosas. Tampoco es cierto, porque solo algunas de las enfermedades infecciosas, las clásicas, ¿no? Por ejemplo, en algunas enfermedades clásicas, como por decir cólera, por ejemplo, ¿no? La presencia del bacilo del cólera puede producir. Pero no en todas, porque hay enfermedades infecciosas en las que, a pesar de estar presente la gente, no todas las personas desarrollan la enfermedad. Y por ejemplo, el caso más clásico, el bacilo de la tuberculosis. Muchos de ustedes han rotado están rotando por los hospitales, han estado en contacto con pacientes con tuberculosis, han recibido una carga bacilar, la han inhalado, ha entrado en su organismo y sin embargo no han desarrollado enfermedad. O sea, hay otros elementos que influyen en las causas de estas enfermedades infecciosas y no solamente la presencia del germen. Entonces, ya con el transcurso del tiempo, los postulados resultaron ser un poco obsoletos y con mayor razón, ¿no? La opción B, ¿no? No son aplicables en la mayor parte de las enfermedades, ¿no? Para determinar causalidad. O sea, menos en las enfermedades crónicas y en muy pocas de las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, la opción correcta es, a la luz de las investigaciones actuales, la respuesta B. Continuamos con la pregunta número 18.